confiar en Dios, en que va a ocurrir un milagro, que es lo que nos han dado a entender los médicos, que tiene que pasar un milagro para que Patricia pues siga para adelante, pero bueno, creemos que sí y que ella es muy fuerte. Seguro que lo sabes, pero el choque de 2 trenes en Adamuz, en Córdoba, nos deja la peor tragedia de la alta velocidad en España. Nos deja decenas de muertos, cada vez más, nos deja decenas de heridos, hospitalizados, algunos en la UCI, y nos deja decenas de desaparecidos todavía. Historias terribles, familias rotas y un camino del horror hasta llegar al amasijo de hierros en el que han quedado convertidos los trenes. Lo que todos nos estamos preguntando, lo que nos preguntamos es cómo ha podido pasar, que es lo que hay que resolver ahora. Pues bien, un fallo concreto, una brecha en la vía, es lo que en este momento centra las sospechas de los investigadores. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 20 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Viajaba en el Lirio de Málaga a Madrid y se apagó todo, solo chillidos, y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada, y empecé a gritárselo a todo el mundo: está embarazada, está embarazada. Entonces cuando vieron los bomberos pues fueron a por ella, la sacaron y está en la UCI, no sé nada más. No Esta es una de las historias de los en torno a 500 pasajeros que viajaban en esos trenes. Cualquier cifra de víctimas que dé en este momento, mientras estoy grabando este episodio, va a ser claramente superada con el paso de las horas, porque es verdad que es muy difícil acceder a los vagones volcados. Se trata además de un terreno bastante complejo, porque 2 vagones, 2 coches de uno de esos trenes están atrapados en un terraplén de 4 metros de profundidad, y buena parte de esos vagones pues están convertidos en un auténtico amasijo de hierros. En ellos quedan todavía víctimas atrapadas, forman parte de ese número de desaparecidos que todavía tenemos. Por eso es tan complejo el rescate y por eso no hay un balance definitivo de las víctimas. Hasta ahora hemos conocido algunas historias que nos recuerdan lo frágil que puede llegar a ser la vida. Historias como la de la pequeña Cristina, de 6 años, solo 6 años, que es el único milagro de una misma familia que no ha logrado sobrevivir. Sus padres, un hermano y un primo han fallecido, han muerto, iban en el tren Alvia y estaban volviendo a casa después de ver al Madrid en el Bernabéu durante el fin de semana. O la historia, por ejemplo, también de una pareja de periodistas muy conocida en Huelva, María y Óscar. O la de Samuel, policía, que había sido padre hace muy poco, su hijo tiene 18 meses tan solo. O la historia de Pablo, que es el maquinista de ese tren Alvia, vecino de Alcorcón. En fin, historias de personas, historias de familias a las que, como te puedes imaginar, pues la vida les ha cambiado para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la colaboración de todos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. Con el paso de las horas hemos conocido algunos de los momentos como este, de los instantes inmediatamente posteriores al accidente, recogidos precisamente por los propios supervivientes dentro del tren Irio. Irio es la compañía italiana de alta velocidad que llegó a España con la liberalización del servicio. A oscuras, todavía con el shock y sin ser plenamente conscientes de la gravedad de lo que acababa de pasar. Pero ¿qué pasó exactamente el domingo por la tarde? Pues voy a analizarlo con mi compañero de la sección de Economía, César Urrutia, que es quien se ocupa de los asuntos que tienen que ver con el transporte. César, bienvenido y sobre todo gracias por tu tiempo, porque sé que es un día bastante complicado. Gracias, Javier, encantado de estar contigo. ¿Cómo estás? Destino: Madrid, Puerta de Atocha, con salida a las 18 horas, vía 3. Vamos a situarnos a las 6:05 de la tarde del domingo. Un tren Alvia de Renfe sale de la estación de Atocha hacia Huelva. 6:40, un poco más tarde. Un tren Irio sale de Málaga hacia Madrid y se encuentran en Adamuz, provincia de Córdoba, insisto. Lo hacen en una recta. El primero, el Alvia, embiste al segundo, el Irio, que tan solo unos muy pocos segundos antes acaba de descarrilar invadiendo la otra vía. Lo que sucede es que un tren Irio, en el punto kilométrico 318 del corredor de Madrid-Sevilla, sus coches 6, 7 y 8 descarrilan y lo hacen con tan mala suerte, lo hacen en un momento en el que está muy próximo un tren Alvia de Renfe que viaja en dirección Huelva.
En otras circunstancias quizás no habría tenido las consecuencias tan trágicas que ha tenido, pero dio la casualidad, la dramática casualidad de que justo venía un tren que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Fueron 20 segundos en los que ni los sistemas más avanzados pueden evitar que choquen dos trenes con toneladas y toneladas de material y peso a una velocidad superior a 200 kilómetros por hora. Bueno, y lo que pasa tras esa colisión es que 2 vagones salen despedidos hacia ese terraplén, ¿no? Donde quedan atrapados y están atrapados. Hay una investigación, hay una comisión que va a tener que esclarecer exactamente lo que ha pasado y por qué, sobre todo las causas de este accidente. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Es un accidente raro. No ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta. Tanto el gobierno, con el ministro de Transportes Óscar Puente, que es el responsable de la infraestructura a través de Adif, como también el operador Irio, en palabras de su presidente, hablan de accidente extraño, es la palabra que han utilizado ambos. En este momento, César, lo que sabemos es que los investigadores están apuntando a una brecha en la vía, una brecha de unos 30 centímetros, concretamente en uno de los 2 carriles. Se apunta a un fallo en la soldadura, César, como causa probable del descarrilamiento. La investigación va a tomar mucho tiempo a cargo de personas expertas en análisis forense de una situación como esta. Es decir, estamos en la fase preliminar, recogida, por así decirlo, de pruebas. El accidente, aunque consistió en este choque, tiene un punto de origen, que es el descarrilamiento del Irio. Ahí los técnicos buscaron esos indicios y encontraron que había un punto en el que se había producido una rotura del carril de la vía por la que circulaba el Irio. Desde ese momento, y teniendo en cuenta que los trenes circulaban a una velocidad que no era inferior a la marcada y que había descarrilado por la parte de atrás el Irio, se centran sobre todo en ese punto, en esa rotura, porque es una rotura que es por su dimensión muy llamativa y que desde el periódico hemos hablado con personas que han estado allí y que han formado parte de las investigaciones y que sin duda lo determinan como una posible causa. Por la dimensión de la rotura es capaz de hacer descarrilar un tren. Es una posibilidad, es hacia la que apuntan en este momento, insisto en eso, los investigadores, que han descartado por otra parte el fallo humano o el exceso de la velocidad como causa. A falta de confirmar, evidentemente, la causa, César, ¿qué es lo que nos queda por saber de todo esto? Queda por ver si esa rotura estaba ahí o se produjo como consecuencia del paso del tren. Será lo que tenga que determinar la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y es un punto pues crítico a la hora de no solamente saber qué pasó, sino quién puede cargar con la responsabilidad de este accidente. 2 actores muy claros. Uno es Adif, el gestor de las infraestructuras, y el otro es Irio, perteneciente a Ferrovie dello Stato, que es la compañía pública italiana de ferrocarriles. Enseguida estoy contigo, enseguida vuelvo contigo, pero dame un momento porque en ese punto de España, en Adamuz, en Córdoba, hay 2 compañeras del mundo. Son Candela Ibáñez, de la sección de España, y Elena Iribas, fotógrafa y periodista. Candela y Elena, hola a las 2. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? El accidente es por la tarde, lo sabemos, por la tarde del domingo. Vosotras llegáis un poco más tarde, llegáis de madrugada, cuando la noche está ya totalmente cerrada, y os encontráis con cierto caos, con muy pocas certezas, con caras muy largas, con familiares intentando contactar sin suerte con las víctimas. No es hasta este lunes por la mañana cuando podéis acceder, digamos, al punto exacto del accidente, Elena, al que, por cierto, y por explicarlo, es muy, muy complicado llegar. Pues es un camino complicado porque es cierto que la policía ha cercado, digamos, ha hecho como un perímetro de seguridad muy, muy amplio para que no se pueda acceder por ningún camino, ni asfaltado ni de tierra, hay mucha vía pecuaria. Entonces, nosotras hemos podido acceder entrando campo a través, nos hemos estado andando pues hora y pico, casi 2 horas igual, hasta poder llegar a tener vista de la vía y del lugar del impacto. Pero nada, en cuanto hemos llegado, pocos minutos después ha aparecido la Guardia Civil y nos han desalojado de allí. Pero vamos, ya te digo, Javier, que
pocos periodistas han podido acceder por la dificultad del terreno. Y cuando llegáis allí, Candela, cuéntame un poco qué es lo que veis, en qué estado están los trenes, qué os encontráis, cómo de impactante es la imagen que tenéis delante de vosotras. La palabra que mejor lo define es sorprendente, porque por mucho que tú te estés imaginando una tragedia, siempre impacta, ¿no? Ver un monstruo, ¿no? de hierro como es un tren medio volcado, ver pues no sabría decirte, a lo mejor más de 50 personas allí mirando mientras otros compañeros se están metiendo en la cabeza del tren, ¿no? Y también respirar un poco el ambiente que ellos tienen, que es un poco también de circunstancia, de a ver qué pasa. Y la espera también de que venga la maquinaria pesada para levantar esos vagones, ¿no? Es cierto que el acceso, nosotras hemos visto unos vagones volcados y el acceso es complicadísimo. Estaban trabajando los bomberos, pero claro, cuando tú tienes un vagón volcado, un vagón como retorcido, es cierto que el acceso es muy complicado y los bomberos van atados con cabos, se meten como por huecos que encuentran y la verdad que la labor de los profesionales está siendo increíble, increíble. Esto, bueno, creo que da buena medida, ¿no? Buena cuenta de lo complejo de la situación actual y de lo difícil, ¿no? Que está siendo llegar, pues, a los vagones que se han llevado a la peor parte de este accidente, donde quedan víctimas y donde es, pues, muy difícil, hay una dificultad extrema para acceder a esas personas. Durante estas horas que lleváis allí, Adamuz es un pueblo pequeño, 4.000 habitantes, muy dedicado al aceite de oliva. Os habéis encontrado con muchas historias, en fin, también de vecinos, porque ese pueblo se ha convertido también en protagonista de la tragedia. Si no lo ves, no te lo crees, no te puedes imaginar, porque a mí me lo cuentan y no me lo espero igual que lo que nosotros vimos con nuestros propios ojos. Eso si no lo ves, no lo crees. ¿Y cómo sabrías definirlo en una palabra? Caos. Yo se lo definiría como caos o masacre o, no sé, terrible, la verdad. Uno de ellos, uno de esos vecinos es Julio. Julio tiene 16 años y es la primera persona en llegar al lugar del accidente. Julio volvía de pescar con su madre y con un amigo, se cruzaron con un coche de policía y acabaron por ser los primeros en ponerse básicamente a rescatar a los heridos y a las víctimas. Y fuimos yo y mi amigo los primeros, fuimos corriendo y allí ya pues un montón de gritos de desesperados de la gente gritando auxilio, ayuda, por favor, sacarnos de aquí. Y nosotros, ya te digo, llegamos los primeros. Ayudamos a salir a un chico de 10 años que estaba como desorientado, no podía salir. Y luego también a mucha gente los acompañamos a salir porque había piedras, los teníamos que coger en brazos. Y a mí lo que más me impactó, la verdad, fue cuando llegamos a ese vagón y la gente desesperada pidiendo ayuda. No podían salir, no podían... Y esto escuchaba los gritos de las personas que no podían hacer nada. Y luego ya, pues, cuando la gente salía se reencontraba con sus amigos, como si fuesen nacido de nuevo. Vimos varios cadáveres, gente que se quedó sin vida, pero la gente se centraba más en la gente que podían socorrer en vez de la gente que ya pues, había perdido la vida. Elena, de todas las fotos que has podido hacer en las últimas horas, ¿es la foto de Julio, la foto de esa entrevista que le habéis hecho a él y a su madre, digamos, la imagen con la que te quedas por ahora de esta tragedia? Yo destaco la fotografía de Julio con su madre. Es un testimonio tremendo de un niño de 16 años que ha demostrado una valentía abrumadora y una madre orgullosa de lo que ha hecho su hijo. Y es un retrato de los dos en el salón de su casa, tremendamente impactados, pero orgullosos de lo que han hecho. Me quedo con esa foto. Candela, ¿y tú? ¿Hay algún momento que te haya impactado más, que te haya dejado un poco más de huella, alguna historia, algún testimonio? Hay una historia que nos contó el cura del pueblo, que es una experiencia que él vivió con un niño que llevan allí, que había estado en el accidente, ¿no? Y que le ofrecen un plátano para que coma algo. Y entonces él llega y dice, no hombre, que es un niño pequeño, fijo que le apetecen más unas galletas. Entonces van, le dan las galletas y el niño dice, pues toma el plátano para otra persona que lo necesite. Y entonces la persona que le estaba pues dando la comida nos contó el párroco
que se le llenaron los ojos de lágrimas y que le dijo: no, niño, tú quédate con las 2 cosas que ya tendrán los demás. Y yo creo que eso, pues posiblemente sea lo que más a mí me haya llenado, si te digo la verdad. Creo que son ejemplos y bastante buenos de estas historias humanas con las que os estáis cruzando en medio de toda esta tragedia. Elena y Candela, gracias. Os dejo seguir trabajando. Gracias a ti, Javi. Gracias, Javi. Nos vemos. César, estoy contigo otra vez. Esa conexión entre Madrid y Andalucía va a estar cerrada hasta al menos el próximo 2 de febrero, según el Ministerio. Este es el segundo corredor por número de pasajeros, Madrid-Andalucía, y es verdad que en las últimas horas se ha puesto el foco en el estado de las vías, en cómo están esas vías, en cómo está esa infraestructura. Precisamente ese tramo, el de Adamuz, que al parecer, como el tren estaba con el mantenimiento pasado, es más, renovado en mayo ese tramo. Pero es cierto también que se habían denunciado incidencias, César, no sé si tienen que ver directamente con el accidente, pero hay todo un historial de incidencias técnicas justo ahí, en ese punto. Sí, el corredor Madrid-Sevilla es el corredor de alta velocidad más antiguo en España. Y ha sido renovado. De hecho, las obras de renovación concluyeron el pasado mes de mayo de 2025. Pues bien, ese punto de Adamuz es un punto que en sí es problemático. Ahora bien, los problemas que ha dado no son problemas como los que han provocado o han podido provocar este accidente, ¿no? Un mes después de que se cerrara ya la renovación, se produjeron retrasos por problemas en Adamuz con los sistemas de señalización, que son los que garantizan la seguridad en la circulación. El asunto ya llegó incluso al Senado, donde el Grupo Popular preguntó al gobierno específicamente por los problemas que estaba habiendo en este tramo. Aunque, como digo, los problemas y las incidencias obedecían a una naturaleza de causas distinta a la que puede haber provocado este asunto. Claro, en medio de toda esta tragedia, la mayor, por cierto, insisto, de la alta velocidad en España, sabemos que la red ferroviaria pues alcanzó un récord de incidentes en el último año y que sufre un más que evidente déficit de inversión pública. Se habla de saturación de la infraestructura, entre otras cosas por la apertura de la red a otros operadores. Con el aumento de pasajeros aumenta el tráfico y esto pues sobrecarga todavía más si cabe las líneas. Y toda esa zona sur, César, aunque es verdad que no solo, es un punto, digamos, bastante crítico de la infraestructura. Bueno, yo lo primero de todo diría que el sistema de alta velocidad española, a pesar de una situación trágica como es esta, es un sistema del que los españoles pueden presumir, desde luego. Sería la envidia de muchos países. ¿Qué sucede? ¿O qué puede suceder? Que está cambiando de pantalla, que el AVE era inauguración y llegada a ciudades y ya está pasando a ser que el mérito de la alta velocidad sea el de la gestión, el de que los trenes lleguen a su hora, que no haya retrasos, por supuesto, que haya los mínimos incidentes posibles. Y eso, bueno, pues desde un punto de vista político quizás es menos brillante que inaugurar una estación, pero es igual de importante o más. Ahora mismo el mercado está creciendo a una gran velocidad y lo que hace falta es gestores que consigan que los trenes circulen de una manera eficiente, que en las estaciones no estén saturadas y que haya las menores incidencias posibles. Un ministerio, por cierto, el de Transportes, que está bajo la lupa por la gestión anterior y por sus últimos responsables, todos lo sabemos. Pues bien, estas son las claves de esta tragedia. César, gracias por ayudarnos a entender un poco mejor lo que ha pasado. Gracias a ti, Javier. César Urrutia, Candela Ibáñez, Elena Iribas y también nuestro compañero Luis Blasco han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que si quieres nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.